jornada de trabajo como es esta, un taller donde de alguna manera lo que pretendemos hacer es acercar un poco los debates que hacen a toda la sociedad, justamente a quienes componemos esta sociedad, a toda la población en general y en particular a los trabajadores, y me sumo a las palabras de Daniel, que nos congratulamos mucho de que un núcleo importante de estudiantes estén participando de esta actividad. No es usual para nosotros que en las actividades de carácter sindical participen los estudiantes, mucho menos en el interior del país, por lo tanto el agradecimiento muy importante para todos los estudiantes que están presentes acá, para sus docentes que los han invitado a participar de este debate, y también para todos los compañeros de los diferentes sindicatos y a los vecinos que se han acercado, para en definitiva establecer, diríamos, un contacto más fluido entre lo que de alguna manera los trabajadores que estamos organizados en nuestro sindicato entendemos que nos involucra a toda la sociedad debates tan importantes como es la reforma del Estado en general, el estatuto del funcionario en particular y los aspectos que hacen a los trabajadores, a lo que es el salario de los trabajadores, las cuestiones vinculadas fundamentalmente a una nueva rendición de cuentas que vamos a estar entrando en los próximos días, en las próximas semanas, donde en definitiva esta es una rendición de cuentas muy particular, de la cual es la última en este periodo de gobierno que se puede generar, diríamos, un aumento del gasto y que en ese sentido para los trabajadores que dependemos de esas rendiciones de cuentas es muy importante. En primer término, por supuesto que para nosotros es muy importante saludar a quienes comparten la mesa con nosotros, a la isla del Partido Colorado, a Yerú, con quien hemos estado esta última semana en grandes debates, peleándonos un poco y coincidiendo en algunas otras cosas, y también al presidente de la mesa política del Frente Amplio, el saludo al diputado del Partido Nacional que no pudo venir, creo que en algún momento va a llegar también alguna otra autoridad del departamento. Agradecerles a todos que hayan estado contestes a la posibilidad de que pudieran participar al tema de lo que va a ser la rendición de cuentas y cuáles son las aspiraciones que tenemos los trabajadores de la Administración Central y de los servicios descentralizados que componemos nuestra confederación de cara a lo que va a ser esta rendición de cuentas, y fundamentalmente nos vamos a centrar en algunos aspectos que tienen que ver con una cuestión fundamental para todos los trabajadores, que es el salario de los trabajadores, en este caso del Estado, de la Administración Central y Servicios Descentralizados que estamos nucleados en nuestra confederación. Esta rendición de cuentas, como decíamos anteriormente, es la última que en este periodo de gobierno, porque después ya se entra un año preelectoral y hay disposiciones de carácter constitucional que prohíben aumentar el gasto en el año preelectoral. Es una rendición de cuentas la cual sería la última que el gobierno, Poder Ejecutivo y su bancada de gobierno podría, si en caso de entenderlo así y de que aquellos que nos organizamos en los sindicatos los podamos convencer, se podría aumentar el gasto. Cuando uno habla de aumentar el gasto, normalmente lo primero que encuentra de respuesta, sobre todo de quienes están en el gobierno, es una muralla importante que muchas veces es difícil de derribar y que muchas veces tiene un fundamento importante para que de alguna manera haya una primera contestación negativa. Porque es cierto que nuestro país tiene un déficit fiscal importante, que yo creo que no es desesperante, pero que es importante, y que el aumento del gasto muchas veces puede estar de alguna manera elevando ese déficit fiscal, y cuando se habla del salario de los trabajadores de la Administración Central, de los servicios descentralizados, normalmente eso se ve como un gasto y no como una inversión. Y nosotros tenemos una visión un poco diferente a eso. Nosotros creemos que el salario de los trabajadores de la Administración Central es fundamental para el desarrollo no solo de las personas que trabajamos en el Estado, sino para nuestras familias que en definitiva viven y se sostienen con el ingreso que cada uno de nosotros podemos tener en nuestro trabajo. En ese marco, nosotros, los trabajadores de la Administración Central, venimos de una etapa bastante negra, una etapa muy conflictiva,
al final de los periodos de los partidos tradicionales, cuando en la presidencia estaba el doctor Jorge Valle. Ahí hubo una crisis muy importante en nuestro país, la cual hizo que nuestros salarios se despreciaran de manera muy importante, que nuestros salarios perdieran poder adquisitivo. Y cuando asume por primera vez el Frente Amplio del gobierno, hacemos un convenio que lo que nos habilita es a recuperar todo el salario perdido que habíamos perdido en el gobierno del doctor Jorge Valle, producto de esa crisis importante que la sufrimos todos los uruguayos y en gran medida la sufrimos los trabajadores de la Administración Central. En ese sentido, cuando culmina el periodo del doctor Tabaré Vázquez, nosotros logramos recuperar el salario y llegar a los niveles que teníamos antes de la crisis del 2002. Cuando asume el nuevo gobierno del Frente Amplio, la expectativa que teníamos los trabajadores era que en un país donde ha habido un constante crecimiento de la economía, que se ha sostenido ya por varios años, que ha trascendido el primer periodo de gobierno del Frente Amplio, que ya sigue sosteniéndose en el segundo periodo de este gobierno, la expectativa que teníamos era que por lo menos el salario creciera de la manera que está creciendo el Producto Bruto Interno. Lamentablemente eso no fue así. No fue así porque la decisión del Poder Ejecutivo es que se va a mantener el salario real, que no va a haber pérdida de salario, o sea que no se va a despreciar de nuevo el poder adquisitivo, pero que no va a haber aumento, diríamos incremento en los salarios, porque esa es la política económica y salarial que va a desarrollar el Poder Ejecutivo para sus trabajadores. Nosotros por supuesto que no compartimos esto y hemos venido año tras año luchando. Hemos tenido algunos sectores de trabajadores en la Administración Central que sí han tenido un crecimiento importante en su salario, fundamentalmente porque eran salarios muy despreciados y a partir de que se definiera un salario mínimo para la Administración Central con una carga horaria de 8 horas de labor, eso permitió de alguna manera que el salario creciera para esos sectores que tenían los salarios más sumergidos. Pero tuvimos algunas otras dificultades en el resto de los trabajadores que están, diríamos, en el medio de esa banda, porque evidentemente hay una situación allí bastante compleja en el sentido de que trabajadores que tienen un salario intermedio no han tenido crecimiento y producto de algunas decisiones que se han tomado por la parte de la política económica, nosotros entendemos que algunos de esos salarios están perdiendo poder adquisitivo. Entonces, para nosotros es muy importante esta última rendición de cuentas porque pretendemos que por lo menos el Poder Ejecutivo atienda a las necesidades de este sector de trabajadores y lo que de alguna manera se había comprometido se cumpla en el entendido de que no sigamos perdiendo poder adquisitivo en nuestro salario, y para eso en esta última rendición de cuentas vamos a hacer propuestas concretas que algunas van a estar asignadas por el planteo concreto de distribuir algunas partidas que ya están presupuestadas y otras van a tener concretamente alguna situación, diríamos, de que desde nuestro punto de vista tiene que aumentar los planteos donde el salario pueda crecer. Diríamos lo que es nuestro sustento, nuestros ingresos a nivel del tema salarial, sino que también planteamos algunas propuestas concretas que permitan que el Estado siga aumentando en su eficiencia, en su eficacia y podamos de alguna manera tener mejores servicios para la sociedad. Nosotros tenemos dentro de la Administración Central, nucleados en COFE, sectores de los más diversos, desde los que están abarcando la cultura, diríamos, por ejemplo, trabajadores que están en el Sodre, en el ballet del Sodre, a compañeros que salen a las 6 de la mañana a pisar la escarcha trabajando como los obreros de vialidad, como los obreros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la construcción, y de ahí en el medio una gran gama de profesionales, administrativos, trabajadores especializados, que todos son los que de alguna manera establecen la productividad para el Estado.
Por lo tanto, por eso creemos que es justo lo que estamos reclamando, no son cosas descabelladas, y ojalá en esta próxima rendición de cuentas podamos recuperar un incremento en los salarios de los trabajadores que, como decíamos al principio, se han venido manteniendo en algunos casos, despreciando en otros, y aquellos que han crecido han sido los que estaban más sumergidos, por lo tanto todavía tienen margen para crecer y para poder seguir incrementando, diríamos, el ingreso de sus trabajadores.